Ahora si te querés presentar. Bueno, mi nombre es Ruiz Ángel Ramón. Nací el 19 de febrero de 1954. Bien. Tengo 6 hijas y hijos del corazón, Bien. digamos. Y bueno, es eso lo que hasta acá puedo decirle con relación a lo mío, ¿no? A la forma ¿En dónde particular. naciste? En San Miguel de Tucumán. ¿Y a qué edad te viniste para Buenos Aires? Y de acuerdo a lo que dicen mis padres, me vine como a los 1 año más o menos. Tenía cuando nos embarcaron en un tren de ahí de Tucumán y nos vinimos para acá porque mi padre había sufrido un accidente en los ingenios donde él trabajaba y estaba internado en el Alvear. Y bueno, nos vinimos para acá, un tío que teníamos acá en Lanús nos hizo una casa grande, toda de chapa, en una villa. Y ahí nos quedamos hasta el 66 aproximadamente, creo que fue cuando vino el primer golpe militar, uno de los golpes militares. Y bueno, después de ahí le dieron a elegir a la gente, porque habían hecho casas para la gente y la trasladaban, y nosotros mis padres no quisieron ir y habían comprado un terreno ahí por Pasco y Caguazú, por ahí. Y nos vinimos para este lado nosotros. Y además, ¿Nosotros quiénes? y la familia en sí, mis hermanos, mi hermana, todo eso. Y bueno, y ahí comenzó mi adolescencia, digamos, acá en Temperley. Bueno, ahí comenzó un poco lo que yo denominaría mi adolescencia dentro digamos, mi juventud, todo eso. Y bueno, ¿Tu padre y tu mamá de qué trabajaban? mi mamá era ama de casa, mi padre jubilado, porque después que se enfermó, le pusieron un riñón de cordero o algo así, me dijeron. Y salió bien la operación, todo eso, y bueno, era jubilado, lo jubilaron por incapacidad. Y él hacía algunas changas, así, en una aceitera que había por ahí cerca. Y trabajaba así, digamos, aparte de tener el sueldo ese de jubilado. Y bueno, y nosotros, esto volviendo de nuevo, digamos, volviendo donde nos habían asentado primeramente, ahí en la villa. Yo trabajaba a los 11 años, ya empecé a trabajar vendiendo pastillas, fruna, todo eso en los tranvías. Y también eh, Difícil, ¿no? claro, diario, a la tarde también. Y así iba a la feria, por ejemplo, ayudaba a armar y desarmar los puestos. Y así nos fuimos criando, digamos, a través de la cultura del trabajo, como se dice. Pero por una necesidad muy elemental, digamos, en este caso, porque mi madre, que nos quería hacer la ropa de mi viejo, y bueno, lógico, nosotros no queríamos, y me acuerdo cuando empecé a ganar los primeros pesos, lo primero que me compré fue zapatillas, todas esas cosas. Y bueno, y así fuimos escalando, digamos, trabajo. Laburé en zapatería, en armado de zapatos, en muchos lugares, porque había trabajo. Cuando no me gustaba algo, digamos así, que no me gustaba en definitiva el tema
que no te pagaban bien o te retaban algo, ya enseguida me iba y conseguía en otro lado. Y bueno, y así fue siempre, hasta que después me fui a la fábrica de vidrio y ahí empecé a trabajar en el vidrio como archero. ¿Qué edad tenías, te acordás? ¿Qué edad tenías, te acordás? Más o Y menos. ya tenía unos 16, 15, 16 años tenía ya, en ese entonces. Y bueno, y, y ahí empecé a trabajar en el vidrio después, que se ganaba más, pero era más jodido el laburo porque cuando venía el verano tenías que aguantarte la calor, todo eso. Y bueno. Bueno, en 1981, en un contexto de dictadura militar, se da a conocer por medio de los periódicos para todo lo que es el resto, ¿no?, del país, una toma de terrenos en la zona sur de Buenos Aires. ¿Qué recordás vos de eso? ¿Cómo te enteraste de las tomas? Claro, en realidad yo me llego a enterar sobre las tomas después cuando ya estuve en pareja, digamos, así con mi señora, con tu mamá. Porque anteriormente ni sabía que había tomas, todo eso. Yo me enteré recién cuando que iba a ver si me pagaban ahí porque estábamos parados en el trabajo, que no había mucho trabajo y me debían plata. Yo iba y cruzaba este campo y un día me encontré de que había mucha gente en un lugar. El único arbolito que había, que era el tala, en todo el predio pensaba que había pasado algún accidente, algo así, porque siempre se ahorcaban gente que vivían así, que dormían abajo el tala, todo eso. Y bueno, y me acerqué a ver qué es lo que pasaba, y cuando me acerco me doy cuenta de que no era lo que yo pensaba, sino eran que estaban dando tierra, me dijeron. Averigüé, y los organizadores, averigüé con una persona, y una de las personas me mandó a los organizadores. Y uno de los organizadores me dice, mira, ponete en la fila que cuando te llegue el turno te vamos a indicar dónde te va a tocar el terreno. Me preguntaron si tenía casilla, yo dije que sí. Y bueno, yo vivía a unas 3, 4 cuadras de acá, más o menos. ¿En dónde vivías? Con mi suegro, en los terrenos con mi suegro vivía. O sea que había una necesidad de un terreno. Claro, sí. Y sí, porque en realidad esa oportunidad yo no la podía desechar. Incluso mi suegro como que me retaba, que no quería que me vaya. Y yo le dije que algún día yo quería tener lo mío para mis hijos. Y bueno, cuando me tocó el lugar, todo eso, enseguida me marcaron ellos el lugar, todo eso, y después de ahí le pedí a un vecino que me cuide el terreno, que yo iba a avisarle a mi familia que yo vivía acá cerca. Le avisé a mi señora Elvira. Y bueno, y ella me decía, no, pero vos estás loco, me dice, nos van a echar, ay, no, vamos, le digo. Vamos, seguida, yo prácticamente que tomé la decisión fui yo. Agarré y corté la luz, lo primero que hice, y empecé a desarmar la casilla. Wow.
porque estaba reconvencido, digamos, de que era una oportunidad y iba a ser mi lugar para mis hijos. Y bueno, esta oportunidad me la dio esta gente y no la tenía que desaprovechar. Y así fue. Gracias a Dios, bueno, me salió todo bien. Y bueno, a partir de ahí comencé, le traje a mi señora acá al terreno, todo eso, mientras ella este, Bueno, me contaste, ¿no? Hasta acá que llegaste a lo que iba a ser el futuro barrio con tu compañera y hijos. Em, ¿Qué me podés contar con respecto a la organización del día a día en el barrio? bueno, a medida que íbamos armando nuestras casas, que íbamos acomodando los terrenos, limpiándolos, todo eso, era todo, toda la gente, digamos, en sí, éramos todos muy solidarios entre nosotros. Nos prestábamos una tenaza, un martillo, una pala, o cuando el vecino, por ejemplo, había terminado, venía a ayudarnos a nosotros, o nosotros íbamos a ayudar al vecino. Y bueno, y mientras tanto ya había una organización, la organización que nos ayudó a tener la tierra. Y ellos, bueno, nos ayudaron a decir en cierta manera a formar una comisión de delegados, coordinadora, todo eso. ¿Y para qué? Yo hasta ahí sinceramente no entendía muy bien, pero fui entendiendo después de qué se trataba todo eso y a dónde apuntaba todo esto. Y bueno, como le dije anteriormente, de que esto nos ayudaron en sí a organizarnos a través porque vinieron gente del CERPAD, gente de las comunidades eclesiales de base, que como dije bien, nos ayudaron a organizarnos. ¿De qué forma? Teniendo un delegado, un subdelegado por manzana, comisión coordinadora, también estaba la comisión ejecutadora también, porque siempre, bueno, había gente que lo querían al terreno y lo querían vender y no permitíamos que pase eso. En realidad la bajada, digamos, de línea que había era eso, que era para la gente necesitada y que no lo podían vender al terreno. Y bueno, y así fue. Todos entendieron esa parte. Y bueno, y nos ayudaron a organizarnos en todo eso a medida que fue avanzando todo esto. Cómo se movía, qué hacía, qué papel cumplía la comisión coordinadora o el delegado en sí, cómo ayudaba a armar la manzana, tener reuniones, porque el delegado era aquel que se organizaba junto con la gente y veían a ver qué necesidades había. Por ejemplo, necesidades de luz, nos faltaba la luz, necesitábamos agua y todo eso. Bueno, ahí ya nos reuníamos por manzana, los delegados con sus propias manzanas, y ahí se trataba de resolver los problemas que teníamos en sí. Todo esto se daba en un contexto, como ya dijimos, de dictadura militar. Ustedes no eran bien vistos, ¿no? Ni por la sociedad, mucho menos por el Estado. ¿Cómo lograban el acceso a la luz, al agua, si el propio Estado los trataba de usurpadores? Bueno, en realidad era todo bajo, digamos, bajo cuerda, como se dice.
cuando juntábamos plata para comprar los cables para traer la luz, lo hacíamos de noche. ¿Por Y qué de noche? y claro, porque no podíamos dar a conocer lo que estábamos haciendo en sí de día. Siempre se hacía de noche eso, por el tema de que no nos ayudan, no querían que armemos las cosas acá. Incluso se llegó un tiempo donde se trabajaba de noche, armar de noche las casas. ¿La Y policía se iba de noche o...? no, que quedaban cuidando, pero así el perímetro a una cuadra, dos, así del asentamiento, quedaban cuidando. Y bueno, pero nosotros, digamos, en definitiva, siempre se lograba infiltrar cosas, traer cable, todo eso. ¿Y por qué? Porque necesitamos la luz, necesitamos un montón de cosas, Sí, sí, por digamos. supuesto. Y, y bueno, también hemos recibido, en cierta manera, así, digamos, eh, como, a ver, ¿cómo le puedo explicar esto? Eh, ¿Viste cuando te amenazan? Sí. Tiene otra palabra, bueno, yo le digo amenaza. Cuando te amenazan así, y hemos sufrido atropellos en otras manzanas, todo eso. Eso nos enterábamos a través de la organización que había, digamos, ¿no? Cuando nos juntábamos, todo eso. Y ahí nos ayudaron también cómo nos teníamos que defender, de qué forma. Que era, gracias. Qué es lo que teníamos que decir. Y bueno, y todo eso. A veces hubo en otras manzanas acá, yo todavía no lo viví. Yo lo vivía afuera, en mi patio, sí, ahí afuera en la vereda. En otra manzana iban y pateaban las casitas, todo eso, y entraban y sacaban a la gente afuera. Eso lo hacían a la madrugada, o 1, 2 de la mañana, o 3, lo hacían. Y bueno, y todo eso fue denunciado, y ahí es donde vienen también un poco a aportar mucho los derechos humanos, que nos apoyaron muchísimo, ya trajeron más abogados, y se ve que se empezaron a contener un poco más con relación al tema de sí. Y nos dejaron que nos sigamos organizando. Pero igual la amenaza seguía, siempre seguía. Hasta que un día, no sé quién era el capo municipal, que manda a las topadoras para que nos desalojen a todos. En ese contexto, ¿no? De desalojo que ya era inminente para todos ustedes, ¿cómo consiguen que no los echen? ¿Qué rol crees vos que llevó adelante las mujeres, los niños, estos organismos, ¿no? Que los estaban ayudando? Bueno, yo creo que un poco fue un poco de todo había. Fue la fuerza que se puso en la gente, digamos, la gente convencida de que esto era de nosotros y que no podían echarnos de acá. Eso fue un poco lo que motivó más la lucha en sí. Y ahí fue que nos íbamos organizando en el sentido hablando entre todos, diciendo a ver cómo hacemos. Las mujeres, habíamos puesto un cordón de mujeres con chicos para que no avancen las topadoras. Por supuesto que si avanzaban ahí iban a salir, no le iban a pasar por arriba. Y después amenazando al que estaba en la máquina, diciéndole que vos llegás a tocar algo de la máquina
te bajamos a palazos de ahí, le decíamos. Y así. Eso fue un poco, digamos, la fuerza que teníamos interior de acá. Y después, yo creo, estoy convencido de que ayudó mucho la comisión organizadora en sí, que a través del padre Raúl y otros integrantes iban y venían a La Plata tratando de apaciguar todo esto, de que dejen sin efecto, digamos, esto. Y bueno, se ve que se logró, lo lograron, pero fue con la lucha de todos. En realidad ellos un poco organizaban de allá arriba y nosotros de acá abajo, que no nos íbamos a ir. Y así fue que se cubrieron los lugares más acceso al asentamiento, digamos, en las calles, ahí se ponían toda la gente. Y bueno, eso fue un poco hasta ahí, en la toma esa, ¿no? Que después ayudó mucho, después, bueno, a medida que se fue apaciguando todo eso, empezaron a través de la organización, empezamos a pedir médicos, fuimos un par de vecinos después ya a pedirle ayuda al padre Nova, que, bueno, éramos 3 vecinos y los 3 vecinos coincidíamos que era guardia y un hombre que, bueno, fallecieron ya lamentablemente. También el papá de Lorena, no me acuerdo, Ibarra. Bueno, éramos 3 y yo. Y bueno, ¿y cómo se va a llamar el barrio? Y el barrio se iba a llamar El Tala, porque era el único lugar donde se asentó el padre Raúl, junto con los colaboradores que tenía, y ahí empezó a anotar a toda la gente. Y bueno, y por eso le quedó, creo yo que le habrá quedado el barrio El Tala por esa razón. Porque bajo ese árbol ustedes se reunían. Claro, exactamente, sí. Bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, que el hecho cúlmine, por llamarlo de alguna manera, fue cuando vienen las topadoras y la resistencia que ustedes ponen, se logra, ¿no?, por fin, que no los echen. A partir de ahí, creo yo que se da una especie de tranquilidad, ¿no? El logro de una conquista. Ahora, si bien los trámites legales siguen, ¿no?, para que a ustedes les otorguen la escritura de este lote, este pedazo de tierra para todas las familias, ¿qué me podés contar? ¿Qué experiencia o qué sentimiento te deja toda esta organización que se gestaron en estos años? Bueno, el sentimiento que me queda es que a través de la lucha, a través de los esfuerzos propios que tiene que tener la gente, que tienen que luchar todos juntos. Es difícil que se logre algo separado en ese contexto, digamos, en sí, porque si no hubiéramos estado organizados y todo eso, no sé si se hubiera logrado hacer esto acá, por más organización que teníamos. Esa es un poco la reflexión que yo hago de acá, ¿no? Y bueno, en definitiva esto es como que
Digamos que en ese momento fue fundamental la participación colectiva. Sí, O sea, no se hubiera conseguido si iban cada uno individualmente. no, en realidad no. No, yo creo que no. Incluso esto se dio porque, bueno, se dio así, hubo una oportunidad, digamos, eh, un par de iluminados, unos cuantos iluminados, digamos, se le ocurrió hacer las tomas, donde participan un montón de gente después. Y bueno, y gracias a eso, digamos, yo y un montón de familias más, muchas familias, tuvieron sus tierras, porque no sé si lo hubiéramos obtenido de otra forma. Y bueno, hay muchos campos, hasta el día de hoy se está dando, pero creo que el contexto no es el mismo ya, me parece. Incluso haciendo una reflexión ya más profunda de todo esto, con lo que hemos vivido recientemente, con las tomas de Guernica y todo esto, me parece que no hay mucha ayuda de un gobierno popular hacia esa gente. Incluso siguen protegiendo al dueño del campo. De repente hay un campo, un basural que pareciera que no es de nadie. Cuando lo van a tomar, que se asienta la gente, aparece el dueño. Qué casualidad, aparece el dueño. Y amparado por un gobierno, en cierta manera. Porque después lo que se vio en Guernica, todo eso y en otros lugares, digamos, deja mucho que desear un gobierno realmente que se llame popular. Porque mientras el campo está vacío, junta mugre, incluso es como que de repente hay alguien que lleva para matar a gente ahí en ese campo, o que no es de nadie. Pero cuando lo quieren realmente ocupar, gente trabajadora como nosotros, y quieren pagarlo, no quieren que se lo regalen, no, lo quieren pagar. Ya ahí aparece el dueño, un dueño que tiene un montón de hectáreas. Y te llama mucho la atención todo eso. Y más te llama la atención cuando hay un gobierno supuestamente popular que los defiende al dueño del campo. Yo no sé cómo la ley Pierri, que le llaman, porque había una ley donde capaz que fue deshecha esa ley ya, que donde había un campo vacío, todo eso, y venían un montón de gente a tomarlo, el lugar era de la gente. Esa fue la ley de expropiación, en realidad. Pero ahora no sé, pasaron ya tantos años que a lo mejor la han sacado. Y bueno, yo creo que tendría que volver otra vez. Esa ley no se tendría que haber este, sacado. Tendría que haber seguido. En campos así, digamos, es beneficioso para todos, porque al tomar un campo así, tan grande, ya ahí entra Edesur, todo eso, entran a poner cosas y ya es todo un negocio también para las mismas empresas, todo eso, el agua. Pero se ve que no lo ven de esa manera, hay gente que no lo ve de esa manera. Pero bueno, es esto lo que tenemos hasta acá, digamos, ¿no? Que hemos retrocedido, creo yo, en esa materia. Porque hay mucha más gente ahora, con más necesidades. Y el gobierno tendría que mirar a esa gente, en definitiva, tendría que mirarlo y mirarlo bien, para que le dé
un bienestar, digamos, porque fueron como nosotros, allá cuando tomamos esto, cuando se tomó esto, que nos ayudaron. Y bueno, es esa la reflexión que me queda, digamos, en sí, con relación al tema este. Bueno, muchas gracias por todo tu relato. Gracias a vos.